a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el que lo hace todo en nosotros. Nosotros, cristianos, creemos en una fe trinitaria. La fe en las tres personas de la Trinidad. Nuestro Dios es un Dios único en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y este concepto teológico de la Trinidad, pues supone para la Iglesia un tratado teológico. Hay una parte de la teología, una asignatura que estudiamos en los centros teológicos, que trata de este misterio. La asignatura se llama Misterio de Dios. En la filosofía de la teología antigua, sobre todo tomista, Santo Tomás, era el tratado de Trinitate, ¿no? Sobre la Trinidad. En la teología moderna es el misterio de Dios, una asignatura, un tratado, misterio de Dios. Y pues explica cómo concibe la Iglesia desde el principio las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, no puedo resumir en un ratito qué es lo que dice todo ese tratado. Es verdad que hay una idea fundamental, que es la que yo quiero destacar hoy. La relación entre el Padre y el Hijo es una relación, como todo en Dios, que se sustenta en el amor, ¿no? Dios es amor, la relación entre el Padre y el Hijo es el amor, y de ese amor entre el Padre y el Hijo surge el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Esto es uno de los postulados que se estudian en ese tratado del misterio. El Espíritu Santo, digamos que es el amor entre el Padre y el Hijo. De ahí surge, es tan fuerte ese amor entre el Padre y el Hijo, que de ahí surge una nueva persona, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se dice que es el gran desconocido. Es verdad que todos rezamos normalmente a Dios Padre, ¿eh? Muchas veces nuestra oración está dirigida al Padre. En las misas, en la oración litúrgica de la Iglesia, pues casi siempre el sacerdote, cuando comienza la misa, la oración de colecta, la oración de la ofrenda, la oración final, oh Dios, que no sé cuánto, no sé qué. Señor, escucha nuestros... Nos dirigimos al Padre, ¿no? Y otras veces, pues nos dirigimos al Hijo. Creo que el Hijo, la persona de la Trinidad, es una persona muy cercana a nosotros. Jesucristo es alguien al que hemos conocido, al que tenemos acceso a través de los evangelios, conocemos su vida, es el Redentor, es el Salvador, la persona que se encarnó. Tenemos a su madre, tenemos a sus discípulos, la Iglesia surge con el Señor y nuestra oración muchas veces está dirigida a Jesucristo, ¿no? Pocas veces invocamos al Espíritu Santo, que es el gran desconocido, podemos decir, de esa Trinidad. Sin embargo, el que sea el gran desconocido, porque a lo mejor no lo invocamos lo suficiente, no significa que no sea el más cercano, porque de hecho es el más cercano. Es el Espíritu Santo el que está dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo el que hace posible nuestra oración, como ahora veremos. Luego, porque hablemos menos de Él o porque conozcamos menos al Espíritu Santo, no significa que no sea el más cercano, la persona más cercana de la Trinidad, porque es el que nos inspira, es el que está dentro de nosotros, el que habita en nuestro corazón desde el día de nuestro bautismo. La persona del Espíritu Santo. El gran desconocido, el más cercano, curiosamente, esa es la paradoja. ¿Dónde aparece el Espíritu Santo? Vamos a la Biblia, la Sagrada Escritura, que es la fuente de toda teología. ¿Dónde aparece el Espíritu Santo por primera vez? Bueno, pues en los primeros libros de la Biblia ya aparece el Espíritu Santo. De alguna manera, no con esta expresión, no con este nombre, pero ya aparece ese Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas, dice el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, y en algunos momentos del Antiguo Testamento aparece ese Espíritu de Dios que guía al pueblo de Israel, ese Espíritu de Dios que está en los profetas, que está en los patriarcas. El Espíritu Santo ya está, por supuesto, ¿no? en la Biblia, en los primeros libros. Pero, sin duda, será en el Nuevo Testamento cuando la persona del Espíritu Santo aparezca con más nitidez, se manifiesta de otra manera. Y el momento en el que esto ocurre, pues, es fundamentalmente el momento del bautismo del Señor. En esa escena en el Jordán, cuando el Hijo aparece, que se deja bautizar, pide a Juan el bautismo en el agua del río Jordán, pues se oye una voz del Padre, una voz del cielo, que es el Padre, este es mi Hijo, mi amado y predilecto, y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. La primera vez que aparece la Trinidad, ¿no? Se representa la Trinidad de esta manera, ¿no? La teofanía, ¿no? La manifestación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, más cercana para nosotros es precisamente
esa escena del bautismo del Señor, del Jordán. Y después el Espíritu Santo va a tener en la Biblia también un momento fundamental, digamos que es la gran manifestación del Espíritu Santo, que será la fiesta de Pentecostés. La secuencia que acabo de leer, como oración para este ratito, es la secuencia del día de Pentecostés. Es la gran fiesta del Espíritu. Al final de la Pascua, después de los 7 domingos de Pascua, tenemos los cristianos la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, fiesta preciosa, y que deberíamos de recuperar. Para nosotros muy vinculada al rocío, a la educación de la Virgen del Rocío, pero para toda la Iglesia una fiesta importantísima, muy solemne. Después de la Pascua, pues es la fiesta más importante quizás, bueno, junto con la Navidad, por supuesto, ¿no? La solemnidad del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre nosotros. Pentecostés, el arranque de la Iglesia, es la fundación de la Iglesia. Podemos decir que la Iglesia la funda Cristo, es cierto, pero ¿cuándo la funda Cristo? El momento inicial, el momento cero de la Iglesia es precisamente la venida del Espíritu Santo sobre esos apóstoles que están reunidos en el cenáculo, con miedo, temerosos por las circunstancias en las que estaban viviendo, y que pronto, por la fuerza de ese Espíritu Santo, se transforman de tal manera que salen a anunciar el Evangelio, a predicar con fuerza, con valentía. Ese cambio, esa transformación, la opera el Espíritu Santo de Dios. Es el inicio de la Iglesia. Es el día en que se celebra, el día de Pentecostés, la fiesta de los laicos, todos vosotros, la fiesta de los laicos. Porque todos los laicos, pues, habéis recibido pues esa fuerza del Espíritu Santo para dar testimonio de Él en medio del mundo. En la fiesta de Pentecostés. ¿Cómo se representa al Espíritu Santo? Porque de esa representación también pues tenemos algunas pistas de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo en esos relatos de Pentecostés y en otras veces que aparece en la Biblia, aparece como viento, aparece como ruido, aparece como fuego, viento, ruido, fuego, vida. El Espíritu Santo es la vida de Dios. Es una fuerza de Dios. Y me parece representado por estos elementos para manifestar la vida. Cuando llega el Espíritu, se genera la vida, estalla la vida. Ese es el símbolo del Espíritu Santo. Una paloma, el agua, el fuego, el viento, el ruido, todo aquello que manifiesta la vida. Y el Espíritu Santo es el que hace posible en aquel momento de Pentecostés la unidad en la diversidad. Es decir, el Espíritu Santo es como la fuente de la cual pues la fuente que va a permanecer, va a hacer que permanezca unida la comunidad cristiana. ¿Dónde está este Espíritu Santo? ¿Dónde está este Espíritu Santo? ¿Cómo podemos atrapar ese Espíritu Santo de Dios en nuestra vida cotidiana? Os decía al principio que el Espíritu es la persona más cercana de la Trinidad, porque ese Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Habita dentro de nosotros. Mirad, hay un signo en la liturgia de las exequias, yo siempre lo digo, que me ha olvidado a veces ya contar esto, pero es que me resulta muy emocionante. Cuando se celebran las exequias, sabéis que al final de la misa hay dos ritos sobre el cadáver. El primero es el asperge, ¿no? El agua bendita que se derrama sobre el cuerpo del difunto, que expresa el recuerdo del bautismo. El bautismo que también está representado por el cirio pascual que está en las exequias, ¿no? Para significar la vida de Dios a la que pertenecemos desde el bautismo. Por tanto, qué importante, qué bonito que en el último momento de nuestra vida en la Iglesia se nos recuerde el inicio, ¿eh? Y se nos recuerde el inicio que señala la eternidad, ¿no? Que señala la resurrección. Por eso, buenas noches, por eso el agua bendita y por eso el cirio pascual nos recuerda nuestro bautismo. Pero hay otro rito que se celebra también sobre el cadáver. En algunos sitios se suprimen y simplemente se ha simplificado, y solamente yo cuando voy al tanatorio pues exijo porque en la parroquia lo hago así porque lo tengo aquí, pero cuando llego no hay incienso, pues pido que haya incienso, si no lo llevo yo, pero no celebro nunca una exequia sin esa segunda parte que es el incienso.
¿qué sentido tiene incensar pues un cadáver, un cuerpo muerto? Pues tiene sentido, tiene mucho sentido. El incienso es un elemento litúrgico que en la Iglesia se usa para alabar a Dios. Se inciensa el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, se inciensan las ofrendas, se inciensan las imágenes, crucificados, las imágenes del Señor, de la Virgen o de los santos, y se inciensa en las misas, habréis visto, cuando termina el ofertorio, el sacerdote da la vuelta al altar, que significa Cristo, lo inciensa y vuelve al altar, el acólito o el diácono inciensa al sacerdote 3 veces. ¿Qué significa esos tres golpes de incienso? Pues está reconociendo en el sacerdote la persona de Cristo, porque el sacerdote celebra in persona Christi, ¿no? Cuando está celebrando la persona de Cristo. Pero a continuación, esto es muy bonito, a continuación el acólito o el diácono que sea, se va adelante, os ponéis todos de pie, inciensa a la asamblea, a todos vosotros. ¿Por qué? Porque en vosotros está el Espíritu Santo. Y el reconocimiento que en el pueblo santo de Dios está el Espíritu de Dios. Y por eso se lo inciensa. Bueno, pues por eso también se inciensa el cadáver del difunto. Porque ha sido templo del Espíritu Santo. Ese cuerpo que ahora mismo pues ya no sirve, ha sido templo del Espíritu Santo. Toda su vida. Y por eso se le inciensa el reconocimiento de que ahí hay algo sagrado. No son unos despojos. Ha sido templo y ha sido quien ha albergado al Espíritu Santo y por lo tanto merece respeto y se venera el cadáver en ese último momento. A mí me conmueve mucho ese momento de la exequia y procuro hacerlo siempre con mucho cuidado y pensando muy bien lo que estoy haciendo, porque es el reconocimiento mayor que podemos hacer de una persona, templo del Espíritu Santo. Pues todos nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu habita dentro de nosotros. Por eso dice San Pablo, no podemos hacer cualquier cosa de nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu. Cuidado del cuerpo, entendido no como lo pueden entender hoy día, ¿no? Que es el culto al cuerpo, eso es una cosa distinta. Al respeto que debemos a nuestro cuerpo y al cuerpo del otro, por supuesto, en cuanto templo del Espíritu Santo. Bueno, pues desde ese bautismo está en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y ya para siempre. ¿Y cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros? Está dentro de nosotros, pero ¿cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana? En la vida de la Iglesia, en la vida de cada cristiano. Pues en primer lugar, el Espíritu Santo hace posible la oración. Sin el Espíritu Santo no podríamos orar. Nuestras palabras serían un monólogo, no tendrían respuesta. Dice el apóstol San Pablo, una frase preciosa, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. San Pablo tiene expresiones muy acertadas sobre este tema, ¿no? Cuando dice el Espíritu es el que gime dentro de vosotros con gemidos inefables. Es el Espíritu Santo el que hace posible nuestra comunión con Dios, nuestra propia oración. Sin el Espíritu Santo no podemos decir ni Jesús es el Señor. Es el Espíritu el que hace posible esa relación con Dios que yo mantengo en la oración. Esa entrada en el misterio de Dios. Cada vez que me pongo delante de Dios para rezar, esa oración es posible porque el Espíritu está actuando entre Dios y nosotros. Por lo tanto, primera forma que tiene el Espíritu Santo de actuar en nuestra vida, hace posible nuestra relación con Dios. Hace posible la oración. Y el Espíritu Santo hace posible los sacramentos. Podemos decir, fabrica los sacramentos. En la charla siempre toca hablar de los sacramentos. Bueno, pues un poco traslado todo lo que dije el otro día aquí también, ahora para enfocarlo desde la acción del Espíritu Santo. Fijaos, en todos los sacramentos, los 7, se da este gesto. Esto se llama la epíclesis. La epíclesis, la imposición de manos.
El sacerdote impone las manos en los 7 sacramentos. Y la epíclesis significa la petición del Espíritu Santo sobre lo que haya debajo. En la Eucaristía, el pan y el vino. Sabéis que cuando se produce la transubstanciación, no es cuando el sacerdote dice las palabras de la última cena, las palabras de la consagración, tomar y comer, ¿no? La transubstanciación se produce cuando el sacerdote pone las manos, impone las manos sobre el pan y el vino, en ese momento. Porque el sacerdote con su palabra no puede transformar. ¿Quién transforma? El Espíritu Santo. Por eso incluso el gesto litúrgico de arrodillarnos en la consagración es ahí, no en las palabras. Hay gente que se despista y se arrodilla cuando empiezan a oír el relato de la consagración. Bien, la transubstanciación se produce cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino. En ese momento. El Espíritu Santo ha transformado el pan en cuerpo de Cristo, el vino en su sangre. El Espíritu Santo. El sacerdote impone las manos también sobre el penitente en el momento de la absolución. Termina el diálogo con el sacerdote y el sacerdote impone las manos, a veces a través de la rejilla. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo, porque es el Espíritu Santo el que está perdonando, a través de las manos del sacerdote, pero es el Espíritu Santo el que está perdonando. Y en ese momento se pide el don del Espíritu Santo. La imposición de manos se hace sobre el niño pequeño cuando se bautiza. El sacerdote impone las manos sobre el niño antes del bautismo. El sacerdote impone las manos sobre los novios en la boda, después del consentimiento, después del rito del matrimonio. Cuando continúa la misa, después del Padre Nuestro, hay una bendición nupcial, lo que aquí a veces se une con el rito antiguo de las relaciones. En ese momento el sacerdote pide a los novios que se pongan de rodillas, impone las manos sobre el novio, la novia ya convertidos en marido y mujer, y recita una oración preciosa, una oración larga, que termina diciendo que vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz angelidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Bueno, esa acción de la imposición de manos es la petición del Espíritu Santo para ese matrimonio, para esa familia que ya es una realidad. Ya no van por separado, ya están unidos. Que el Espíritu Santo venga sobre su casa. Y se pide el don del Espíritu Santo. Cuando hay problemas en el matrimonio, aquí conocemos tantos problemas por el centro de orientación familiar que tenemos. Yo muchas veces digo a los matrimonios, cuando son creyentes, oye, que habéis recibido una gracia del Espíritu Santo el día de vuestra boda. A esa gracia hay que apelar de vez en cuando. Esa gracia no se fue por las paredes, por las ventanas y por las puertas de la iglesia. Esa gracia está ahí sobre vuestra casa, sobre vuestro hogar. El gesto de la imposición de manos, eso perdura. Hay que agarrarse a esa gracia cuando vengan las tempestades, las tormentas. El don del Espíritu Santo se pide sobre ese matrimonio en el momento de la boda. ¿Cuál es el gesto por el que el obispo ordena al sacerdote? Pues Ahí te pones de rodillas delante del obispo y el obispo te impone las manos. Cuando te arrodillas eres laico, con más miedo que vergüenza, y cuando te levantas, pues no te lo puedes creer. El Señor te ha transformado, te ha hecho su sacerdote, por la imposición de manos del obispo. Y en el sacramento de la unción de enfermos, pues también lo conocéis, antes de ungir al enfermo, en la frente, en las manos, el sacerdote impone un rato largo las manos sobre la cabeza del enfermo, pidiendo el don del Espíritu Santo. ¿Veis? En los 7 sacramentos está este gesto de la epíclesis, pidiendo la asistencia al don del Espíritu Santo, para manifestar también que es el Espíritu Santo el protagonista de los sacramentos, ¿no? El sacerdote es un ministro, un mero ministro, instrumento en las manos de Dios
para realizar ese milagro que ocurre cada vez que la gracia de Dios actúa en esos momentos claves de nuestra vida, que son los sacramentos. Por lo tanto, el Espíritu Santo actúa en la oración, hace posible la oración, el Espíritu Santo hace los sacramentos. ¿Qué más cosas hace el Espíritu Santo? Tenemos claro que el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Perdón, yo me voy a quitar la voz. Perdón. El Espíritu Santo guía a la Iglesia. Es importante cuando realmente nos ponemos en sus manos, discernimos cuál es su voluntad. El Espíritu Santo es el que va orientando a esta Iglesia, al pueblo de Dios, por las etapas de la historia, ¿no? El Espíritu Santo es ese alguien que ha movido, que mueve y que moverá hasta el final de los tiempos la vida de millones de personas que se han puesto en sus manos. Y esa es la gran maravilla del Espíritu Santo. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué no nos cansamos? ¿Por qué hemos venido esta tarde aquí? Y no todo el mundo a lo mejor ha venido a la primera pues, llena de entusiasmo y predisposición. Pues el Espíritu Santo, el que hace que te muevas, el que hace que hoy estés aquí y que no pierdas la fe y que sigas a pesar de las dificultades, del cansancio, de los sufrimientos, de la enfermedad. El Espíritu Santo actúa. Yo vengo ahora mismo de ver un enfermo que va un día yo hoy de locos, ¿no? De locos, de problemas, de reuniones, de dificultades con una alcaldesa, que tengo que pelear con otro no sé cuánto en un cuadro, con un día durísimo, ¿no? Durísimo, con un abogado que no me entrega, bueno, pues me llaman para visitar a un enfermo de la parroquia. Yo no lo conocía a él. Él sí me conoce de verme en misa. Cuando ya lo he visto, está tan demacrado, un cáncer terminal, que no lo he conocido, ¿no? Bueno, pues ha sido un diálogo, 20 minutos. Hemos estado hablando, ya que ya será la comunión, donde yo he salido, digo, este es el regalo de Dios hoy. Esto es lo que Dios me está diciendo, ya está bien de agobio, de tonterías, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo es posible una persona con esta edad, con esta enfermedad terminal, lo que me acaba de transmitir? ¿Con qué paz, con qué serenidad, con qué fe está viviendo esa enfermedad? Y entonces le preguntaba, digo, ¿eres una persona de fe? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy de fe, por eso lo he llamado. Claro. Bueno, pero tú me entiendes. ¿Eres una persona muy, muy religiosa? Y dice, no. Pero a partir de la enfermedad me he convertido en un ferviente cristiano. Y bueno, pues yo cuando salí de la casa digo, el Espíritu Santo ha actuado aquí. Porque esto va contra toda lógica. Contra toda lógica. La situación, el sufrimiento, joven, con familia. Y bueno, era una persona que venía a misa los domingos, me hablaba de la parroquia, qué bien, padre, qué bien, no sé cuánto la parroquia. Pero no soy especialmente religioso. Ahora sí. Ahora sí. Entonces dice uno, ¿cómo el Espíritu Santo es capaz de actuar? Cuando Él quiere y como Él quiere. Y la circunstancia más adversa, lo que hace que muchas personas se distancien, o se distanciarían, en su caso, hace que la persona entre y se ponga en las manos de Dios. Y dice, quiero comulgar cada vez que usted pueda. Yo, por supuesto. Pero encima con esta delicadeza. No, yo no le sigo, padre, como usted pueda. Entonces, pues cuando uno ve eso, palpa cada día y hace el examen de conciencia cada día, vas viendo la fuerza y la acción del Espíritu Santo. Hacer la prueba. ¿Cuántas cosas a lo largo del día, si las vemos desde esta óptica, de esta perspectiva, son una manifestación de ese Espíritu Santo, que obra en nosotros o que obra en los demás? Pero lo que está claro es que no estamos solos. No estamos solos.
Y el Espíritu Santo va suscitando continuamente, ¿no? Continuamente va moviendo los corazones y aquí estamos esta tarde, ¿no? ¿Y qué es Emaús? Sin una explosión del Espíritu Santo en un momento determinado. Pues cuando el Señor quiere, como Él quiere. El Espíritu Santo que guía a la Iglesia, que guía a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo que nos da sus 7 dones, como hemos dicho también en la secuencia, los 7 dones del Espíritu. La tradición de la Iglesia nos dice que son la tradición y la Sagrada Escritura, porque San Pablo es el que habla de estos dones del Espíritu Santo. Esos dones son pues esas maneras que tiene el Espíritu de actuar en nosotros, ¿no? El don de sabiduría. La sabiduría que no es la acumulación de conocimiento teórico, sino la sabiduría es el saber vivir bien, el saber vivir desde Dios, ¿no? El sabio es el que sabe vivir bien. No en el sentido de que la gente puede entender una vida buena, no vivir bien, sino una vida buena. El don de sabiduría, el don de inteligencia que nos hace ver pues las cosas de Dios, que nos hace eso, descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, la inteligencia espiritual, ¿no? La inteligencia que nos hace pues ir más allá de los acontecimientos, de lo superficial, el don de consejo que nos permite pues acompañar a los demás en el mismo camino de la vida, el don de consejo, personas que tienen ese don, ¿no? Capacidad de escucha y de orientación y de compartir, el don de consejo, un don del Espíritu Santo que hace que muchas personas pues presten ese servicio importante a los demás, el don de ciencia, ¿no? Que es el conocimiento también de las cosas de Dios y de la vida, el don de fortaleza, muchas veces necesitamos de ese don para no sucumbir, para no venirnos abajo ante las dificultades de la vida, ante el dolor, ante el sufrimiento, el don de piedad, la piedad a veces la hemos tildado está con un significado peyorativo, ¿no? La persona piadosa, parece que hay que recuperar la piedad como esa capacidad de entrar en el misterio de Dios, de unirnos al Señor, esa predisposición para Dios en nuestra vida, o el don del temor de Dios, el temor de Dios, que también hay que saberlo interpretar, ¿no? ¿Qué significa el temor de Dios, ¿no? No es ese temor al castigo, sino una cosa muy distinta, ¿no? Cuando yo quiero mucho a una persona, yo temo hacerle daño, yo temo que esa persona sufra por mí, por el amor que le tengo, o por el amor que le tiene, ¿no? Y pues así, adelante. Nada. Pues ese es el temor de Dios, ¿no? Un temor que se sustenta en el amor. Yo temo que Dios se disguste conmigo. Yo temo que Dios sufra por mí. Yo temo fallarle a Dios. Hay que entender ese don, ¿no? Y eso es importante. Es un don del Espíritu Santo. Esa responsabilidad que sentimos en la conciencia, de decir, yo tengo que llevar una vida digna de mi condición de hijo de Dios. Yo tengo que responder a Dios en la medida en que Dios me da. Temo defraudar a Dios, no por el castigo, sino por el inmenso amor que me da. Esos son los dones del Espíritu Santo, sobre los cuales hay mucho escrito, y invito a releer y coger pues, cuáles son esos dones y cómo se manifiestan esos dones en nuestra vida de creyente. Y el Espíritu Santo supone para nosotros en la vida cristiana una tarea también. El Espíritu nos impone una tarea. La presencia del Espíritu supone para nosotros ejercitarnos en una tarea, el discernimiento espiritual. Porque no todo tampoco es voz del Espíritu. Y hay que discernir qué es lo que Dios quiere en cada momento de mí. Un río que corremos los cristianos es pensar que cualquier cosa que pasa, cualquier cosa, es don del Espíritu Santo, ¿no? Es don del Espíritu Santo. Viene todo del Espíritu Santo, ¿no? Habrá que discernir qué es lo que viene del Espíritu Santo, qué es lo que viene de nosotros. Y eso, pues, es toda una tarea de vida. El discernimiento. El maestro del discernimiento, sabéis que fue San Ignacio de Loyola.
Adelante. Bueno. San Ignacio de Loyola elabora toda una espiritualidad en el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, con un lenguaje de su época, pero que después se ha ido traduciendo al nuestro, pues es el maestro del discernimiento. Y muchos en la Iglesia pues, han sido esa senda de San Ignacio, y muchos santos, muchas espiritualidades también beben de esta búsqueda de la voluntad de Dios en cada momento. Es ponerse en disposición de encontrar en cada momento lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar. Eso requiere, el Espíritu Santo requiere dos actitudes fundamentales en nosotros. Una sería la apertura del Espíritu, la confianza. Me fío del Espíritu Santo. Ponerme en sus manos. ¿Cuántas veces hay que ponerse en las manos de Dios? Casi a ciegas, ¿no? Casi a ciegas. Porque me fío de ti. Y ya está. ¿Cuántas veces ocurre esto, no? Organizamos una cosa muy bien y de pronto pues ponemos todos los medios humanos y por lo que sea pues se viene abajo. ¿Para qué? Para que confiemos en el Espíritu. ¿Cuántas veces lo contrario, ¿no? Está uno cansado, no tiene ganas de hacer algo, supone un esfuerzo, humanamente las cosas no van, y de pronto el Espíritu Santo se explaya, ¿no? Y de pronto pues te sorprende de cómo el Espíritu ha actuado en los demás, ha actuado en ti mismo y se produce aquello que tú no esperabas, ¿no? La confianza en el Espíritu Santo. Esa es la actitud con la que tenemos que vivir los cristianos. Y, en segundo lugar, además de la confianza, la docilidad. Muy bueno. La docilidad al Espíritu Santo. Esto se da cuando yo ya conozco qué es lo que Dios quiere de mí. La confianza para saber qué es lo que quiere. La docilidad para mantenerme en aquello que Dios quiere de mí y yo ya lo sé. Ser dócil al Espíritu Santo. No ponerle trabas. Dejarme llevar por esa fuerza impresionante que Dios suscita en mí. Por lo tanto, esas son las dos actitudes que tenemos que fomentar frente al Espíritu Santo, frente al don del Espíritu Santo. En resumen, el Espíritu Santo es sinónimo de fuerza, de dinamismo, de energía, de cambio, de transformación, de entusiasmo, de valentía y de entrega. Todos ellos son sinónimos con los que podemos identificar al Espíritu Santo en nuestra vida. En el fondo, lo que decía al principio,